muy bienvenido seas, opositor, al programa número 38 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia Aude Oposiciones. Te estarás preguntando, pero Blanca, si no habéis empezado ya te estás riendo, ya lo sé. Es que estamos aquí hablando de que no vamos a aportar mucho nosotros en este programa, entonces no puedo decir eso de que tenemos mucha información que no tenemos nada que contaros nosotros, pero hemos traído a alguien que nos hace muchísima ilusión porque lo hemos conocido a través de las redes sociales, a través de Twitter en concreto, y queríamos daros las gracias en general porque nos hace muchísima ilusión. Es para lo que nació la Radio del Opositor, para que hablásemos, compartiéramos de todo, temario también, pero dudas, miedos, momentos. Y en esta ocasión, que nuestra siguiente entrevistada haya sido a través de un comentario de Twitter, nos hace muchísima, pero que muchísima ilusión, y creemos que si no nos sigues en Twitter es el momento de que lo hagas, porque a lo mejor nos sigues por Instagram o nos sigues en Facebook, pues también en Twitter, porque la verdad es que ahí es donde esta semana se ha cocido todo. Me voy a ir callando ya, si es que eso es posible, para recibir a nuestra invitada que nos tiene muchísimo que contar, tiene una historia interesantísima y que creo que puede aportar muchísimo, no solo a aquellos que estén opositando a la administración local, que ya lo adelantó, sino en general a cualquier opositor en este duro momento en el que estamos y que vivimos prácticamente a diario, mensualmente, no levantamos cabeza, y una historia como la suya nos va a ayudar muchísimo. No te olvides de que también tenemos una estupenda recomendación de lectura. Mandamos un saludo a 2 de nuestros nuevos seguidores en Twitter. Juan Alfaro, que es opositor a la carrera diplomática, bienvenido, y a Alberto Lozano Ruiz, que creemos que es opositor a policía por uno de sus dibujitos, pero que no estamos seguros. A los demás también os mandamos un saludo y os agradecemos que nos sigáis. Lo que pasa es que como no ponéis a qué estáis opositando, pues es un poco más complicado. Bienvenidos, comienza el programa número 38. Nos acompaña María José Daza, funcionaria de carrera, auxiliar administrativa de la Administración Local. Bienvenida a nuestro programa. Hola, buenos días, Blanca, encantada. ¿Qué tal? Muy bien, estamos muy contentos de que estés con nosotros, fundamentalmente porque nos conocimos a través de Twitter y eres de esas personas que cuando dice una cosa la hace, porque yo no sé si tú sabes que en Twitter la gente suelta y dice y hace, pero luego no se materializa, así que te agradecemos por partida doble que nos hayas comentado en Twitter y que estés hoy con nosotros. Pues muchísimas gracias, para mí fue pues un placer descubriros, porque como comenté, se unaron pues estas dos pasiones que tengo, la radio por un lado y el mundo del opositor, al que como tantos otros quedé enganchado después de tantos años estudiando, y aunque al final pues conseguí la plaza, sigo, digamos, más todavía anclada en lo que fue en esa época de sufrimiento, de penuria, y por eso quizás me apasiona tanto hablar del tema, de apoyar a todos los que están pasando por aquello que yo pasé. Y así que cuando descubrí este punto de encuentro para opositores, y sobre todo yo diría que también es muy importante para aquellas personas que están pensando en opositar, pues dije, pues este es mi sitio, aquí están las dos cosas que me gustan, la radio y el mundo de las oposiciones. Así que, pues fantástico, os felicito por esa iniciativa. Espero que os mantengáis y que vayáis creciendo, que lo tengo súper claro que va a ser así, y que, bueno, que de alguna forma pues pueda poner mi poquito granito de arena en contar mi experiencia, en servir de ayuda un poco a los que nos escuchen. Y bueno, aquí a vuestra disposición, Blanca. Muchísimas gracias. La primera pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados que ya tienen la suerte de ser funcionarios es ¿por qué llegaste al mundo de las oposiciones?
Bueno, pues supongo que como todo el mundo que se plantea en cierto momento, etapa de su vida opositar, es porque pues quiere una estabilidad laboral que la empresa privada pues no la ofrece, y sobre todo porque evidentemente es muy importante, sobre todo para las mujeres, la conciliación de la vida familiar y laboral, y todo eso es obvio que lo ofrece la administración pública. Así que, digamos que malas experiencias en la privada y el origen que tuve tan peculiar de llegar a tener claro que quería opositar y quería ser funcionaria, pues fue lo que hizo que un buen día pues me embarcase en este duro mundo que es el de estar en una habitación encerrada horas sin límite, pues apostándolo todo sin saber si va a tener una recompensa en algún momento, y bueno, fue así. La verdad que todo comenzó pues de una manera muy curiosa, y es que estaba haciendo unas prácticas de un curso de formación ocupacional, así para poder rellenar un poco más el currículum, Uh-huh. y recibo pues lo que fue una carta de lo que era el Instituto Nacional de Empleo, en el cual me convocaban para hacer unas pruebas para una contratación temporal en la administración estatal. Entonces yo aquello pues para mí fue una cosa, la verdad que mágica, ¿no? Porque era mi primera oportunidad de trabajo y encima pues aspiraba a trabajar para la administración pública. Eran unas pruebas, en este caso eran informáticas, versaban sobre una base de datos, y bueno, me lo preparé y finalmente pues conseguí ese contrato temporal. Uh-huh. Estando en la administración pública ahí trabajando, pues contacto con uno de los un administrador, un ciudadano, y qué casualidad que esta persona pues era el gerente, el administrador de una empresa. No sé qué es lo que le pareció mi voz o mi forma de atenderlo telefónicamente, que bueno, que el hombre, pues para mi asombro se interesó por mi situación laboral allí en la administración. Sí. Cuando le comenté que estaba de forma temporal trabajando, pues me ofreció que cuando saliese, cuando terminara mi contrato, que le enviase mi currículum Anda. para su empresa. Pues dicho y hecho, cuando termina mi contrato, pues le mando mi currículum y cuál es mi estupor cuando en poquísimo tiempo contacta conmigo para una entrevista personal, hago la entrevista y me veo de pronto ya trabajando en la empresa privada. Claro, ¿qué pasa? Que estamos hablando de que mi primer trabajo era la administración pública y ahora ya me encontraba en la empresa privada. Uh-huh. El trabajo no tenía nada que ver, horarios nada que ver, ni siquiera ni la forma, digamos, de pago. Ahí ya lo tuve claro. Yo quería algo como lo otro. Entonces, pues aquí viene lo segundo, y es que me planteo, ¿a qué oposito? Claro. ¿A qué oposito? Que es exactamente, para mí es algo muy importante, y esto lo enfoco a los futuros opositores, aquellos que están planteándose el querer formar parte de la función pública. Creo que es muy importante decidir bien a qué administración te quieres presentar, quieres volcarte estudiando, sacrificándote y aspirando a un puesto de trabajo, si la administración local, la autonómica o la estatal. Algo muy importante que influye es, digamos, para empezar, la edad en la que uno decide opositar. Eso es obvio. Hay, digamos, cuerpos en los que ya, si tienes una determinada edad, como era mi caso, cuando yo me planteé el opositar, pues dice, claro, yo ahora, ¿cómo me voy a preparar un cuerpo que me pueda, oye, en una administración, por ejemplo, autonómica o la estatal, en la que me den un destino por una bolsa, por ejemplo, no sé, a un montón de kilómetros de mi vivienda habitual. Uh-huh. Entonces, para mí era muy importante la cercanía, la proximidad. Por lo tanto, lo tuve claro, me decanté por la administración local. Uh-huh. Una vez que tuve claro que quería opositar a la administración local, pues sí que era muy importante para mí el que, si no tenía, digamos, méritos suficientes para competir con aquellas personas que podían llevarse años y años trabajando en la administración pública en calidad de interinos o de fraudes de ley, pues claro, poco tenía yo que hacer contra esas personas, ¿no? Sí. A la hora de un mérito.
Así que yo tenía claro que quería una oposición en la que solo y exclusivamente se valorase el mérito y la capacidad, pero en el sentido literal de que no tengo que presentar méritos para que me los puntúen, sino que lo que estudie, ahí es donde yo voy a competir, en estudiar. Y bueno, lo tuve claro, en la administración local el mayor número de plazas que salen pues son de las que son, del grupo de auxiliares administrativos, porque ya la categoría de administrativo suele ser generalmente y en sus pocas plazas por promoción interna. Ya después los técnicos medios, pues yo que soy diplomada universitaria, los técnicos medios, eso ya es un mirlo blanco, ya apenas salen. Y bueno, entonces pues en ese sentido, pues auxiliar administrativo con tantas y tantas personas. Sí que es verdad que ya te encuentras, digamos, el problema de que opositas aquí a un cuerpo en el que la competencia es extrema. Aquí auxiliares administrativos, el requisito de acceso es, pues imagínate todo el graduado escolar, cuando realmente todos los que te están presentando, pues te encuentras pues licenciados en Derecho, licenciados en Económica, o como por ejemplo el número 1 de mi promoción, que era licenciado en Telecomunicaciones. Así que imagínate el nivel de las personas que acceden. Todas las oposiciones que hoy en día, y supongo que cada vez más, pues son bastante complejas por eso. De hecho, creo que ahí es donde se encuentra, digamos, la dificultad, ¿no?, de aprobarla, ¿no? Que el nivel que piden es tan enorme, digamos que por el hecho de la oferta y la demanda. Hay tantas personas que, exacto. Hay muchas personas, perdona que te corte un momento, es que yo creo que la administración pública en este momento y desde hace unos años, desde hace alrededor de 10 años, tiene muchísima suerte porque está exigiendo el título de la ESO, pero está aprobando... Y como acabas de decir, a licenciados, graduados, diplomados. Es decir, yo creo que no se corresponde mucho ese requisito que se exige el tener la ESO, porque se puede presentar gente que tiene la ESO que no puede hacer nada, evidentemente, contra, por ejemplo, un licenciado en Derecho que ya tiene la base jurídica y una persona que ha hecho la ESO no la tiene. Entonces está un poco descompensado y al final el que sale beneficiado en este caso siempre va a ser la administración, porque va a tener a unas personas con un mayor currículum académico y, por tanto, con otras destrezas para hacer un puesto o para ejercer en un puesto en el que de primeras no se requería esa capacidad, ¿no? Claro, exactamente. Pero ¿qué ocurre? Que el nivel, digamos, del opositor es tan alto cuando oposita a estos grupos, ya sea la local, la autonómica o la estatal, es tan alto, pero porque también, así de alguna forma, está diseñado el proceso de selección. Digamos que, por ejemplo, un tipo test en el que te están preguntando por unas leyes que te has tenido que memorizar prácticamente, porque te has tenido que memorizar prácticamente la Constitución española entera. Te has tenido que memorizar casi entera la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahora te has tenido que memorizar también gran parte de la Ley de Bases. Te tienes que, imagínate tú una persona que no tenga una base en condiciones a nivel académica, pues esa persona cómo se va a enfrentar, por ejemplo, a estudiar una ley, de contratación en el sector público. Sí, es complejo. O cómo va a asimilar, y es muy complejo. Pero además, para mí lo más complejo de mis oposiciones, las de auxiliares administrativos en la administración local, es que te encuentras con algo tan curioso a la que yo llegué a la conclusión, y es que en este cuerpo te encuentras un tema que dice, el tema de las haciendas locales, ¿vale? El cual a mí me gustaba bastante porque, dado mi carrera que estudié, después hice un curso de posgrado de tributación, de asesoramiento fiscal y tributario, por el tema de los impuestos me gusta bastante. Anda, qué bien, nos vas a venir un poquito más adelante, cuando hagamos alguna mini clase de esto, porque a nosotros no se nos da muy bien, la verdad. Sí, bueno, en general, sí, además que el de derecho fiscal y tributario, en la carrera de derecho suele ser, digamos, que hay lo más, el callo más grande, ¿no? Para todo el que estudia derecho, ¿no? Y también para los que estudiamos empresariales, económicas y administración y dirección de empresas, ¿no? Es una asignatura, la verdad. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que el tema de las haciendas locales como único tema dentro del temario de auxiliar administrativo, ¿qué es lo que implica? Pues que tienes que estudiarte la ley entera, la ley de haciendas locales. ¿Qué ocurre? Que cuando te encuentras y ves el temario de 1 a 1, como yo he estado mirando, pues te encuentras el tema 1, el impuesto de bienes inmuebles, tema 2, el impuesto tal, tema 3,
Y dices tú, pero es que esos son 5 temas o 6 temas, de acuerdo, en el temario de unos grupos superiores, cuando en uno inferior es en un tema todo. Claro. O sea que al final se estudia lo mismo, lo que pasa es que en uno lo expanden para que parezca que hay más temas y en el otro lo meten igual. Es correcto, exacto. Entonces, claro, si un auxilio administrativo, si aprueba auxilio administrativo, directamente se puede presentar, el resto de temas que falten en otras oposiciones de técnico de administración general, la verdad que cuando se pone pocos son, porque ya te comento, te puedes encontrar que se separan varios temas que constituyen a lo mejor un único en estas de auxiliares administrativos. Pero que bueno, que digamos que en las de auxiliares administrativos en cualquiera de las administraciones, la local, la autonómica y la estatal, sin duda lo peor y lo más difícil es la competencia. Claro. Porque, como es lógico, es la mayoría de la gente se opositan ahí. Cualquiera que estaba opositando a un grupo a uno también se presenta a este cuerpo. Entonces, en definitiva, pues es una competencia tremenda. Una competencia que imaginamos que tú notaste en el momento que te presentaste. ¿Cómo fue tu etapa de opositora? Pues mira, Blanca, yo empecé en una academia, ¿de acuerdo? Que este es otro tema que cuando hablo con personas que están interesadas en el mundo de la oposición y se lo están planteando, pues yo saco a relucir ese tema de academia o preparador. Yo empecé en una academia. Entonces yo llegó un momento que a mí la academia como que se me quedaba corta, que yo como que necesitaba más caña. Sí. En un principio me daba un poco de miedo irme a un preparador, sobre todo a alguien de referencia como el que yo oía, pero llegó un momento que dije, no, yo quiero a alguien que me dé caña como este hombre que yo estoy escuchando, que la gente llora, que echa a la gente si no lleva su ritmo. Yo quiero conocer a esta persona. Entonces, yo le recomiendo a la gente que si pueden llevar el nivel de exigencia de un preparador, por supuestísimo que se decanten por un preparador. Digo si pueden, porque generalmente, y sobre todo el que me estuvo preparando a mí, los preparadores tienen un nivel de exigencia tanto que es prácticamente incompatible con cualquier otra actividad. Vamos, o sea, una persona que esté trabajando, pues difícilmente a lo mejor puede llevar esta exigencia del preparador. Las academias son un poco más light en ese sentido, ¿no? Son más llevaderas. Hay personas que pueden llevar el trabajo, la academia, pero un preparador es difícil, es diferente, sobre todo si son preparadores como el que yo tenía, que directamente te decía, mira, si la semana que viene a mí no me traes bien el tema, a la calle. Yeah. Y si tú le das cualquier excusa, dice, pues lo siento, pues yo sé, no duermas, no comas, no. Sí. Pero esto, o traes esto tal como te lo pido, o me traes el cante entero, o es que hasta aquí llegamos. Entonces, claro, para mí yo creo que lo importante es eso, de cantarse. Y bueno, yo cuando al final tuve claro que quería un preparador, en vez de seguir en la academia, pues fui a buscar a este hombre que tenía unas referencias bastante consolidadas y bueno, pues me aceptó entre los suyos y la verdad que fue una experiencia muy dura, que es lo que comento, porque al final tú estás estudiando, no sabes qué horas le dedican otras personas, estás pensando que tú estás, digamos, prácticamente iniciándote en este mundo y que hay otros que están estudiando para opositar a las mismas plazas que tú y a lo mejor llevan años, por lo cual ya tienen esa ventaja, pero sí. Bueno, como yo siempre digo, lo que estudies en saco roto no queda, esto es acumulativo y sobre todo para mí fue muy importante cuando tenía cierto, digamos, nivel de preparación, presentarme a aquellas convocatorias que salían parecidas a la mía, ¿de acuerdo? En otros pueblos, en otras ciudades, porque creo que en la etapa del opositor, aparte de estudiar, también tienes que conocerte cómo tú reaccionas ante una oposición, ¿no? Porque claro. te puedes encontrar que dices, yo no sabía que era tan nerviosa, yo no sabía que me podía bloquear tanto. Entonces es importante, creo, desde mi punto de vista, que digamos que te hagas tablas antes de presentarte y apostarlo todo a la que tú estás aspirando y a la que te estás preparando.
Así que... Sí, desde luego, porque así podemos saber, algunas veces hemos comentado entre nosotros, pues a lo mejor un examen de 4 o de 6 horas, ¿no? Pues me entró hambre. Y nadie me había dicho que me tenía que llevar algo de comer, por ejemplo. Y claro, ¿qué haces? Porque en un examen, además, que se pierde muchísimo, muchísimo de todo. O sea, yo creo que pierdes media vida por ahí, pero entre ellos te baja la glucosa, lo que dices tú, los nervios de cada uno, cómo afectan. Pues ese pequeño detalle de llevarte, aunque sea un caramelo, que te suba un poco, que te permita continuar con el examen, eso es importante. Y si no practicas, si no te ves en la situación... Exacto. Es que es esto que dices tú, para nosotros es fundamental. Hay gente que dice, no, bueno, es que yo no me quiero llevar un palo, tal. Bueno, no lo veas como un palo, míralo como una especie de... Es como el ejemplo que se suele poner del... Y de hecho creo que tú eres una de esas personas que pone el ejemplo del corredor. Sí, correcto. Es yo que nunca he corrido y nunca, vamos, de deporte, la verdad que cero, pero sin embargo soy consciente de que hay estas personas que son apasionadas de, digamos, de los maratones y que son, bueno, profesionales en las carreras, pues son amantes de este deporte y les encanta, pues a lo mejor los fines de semana presentarse a carreras populares, donde ahí se ven con otros compañeros, ven cómo están los otros preparados, qué marcas hacen, cómo se encuentran, cómo... en definitiva, es lo fundamental. Claro, para cuando llegue el día de la maratón. Exactamente. Yo, por ejemplo, para mí fue fundamental a la hora de aprobar, digamos, en mi plaza definitivamente, el haber llegado a la lectura pública, haberme enfrentado a la lectura pública en otro pueblo, en otra provincia. Superé el primer ejercicio y bueno, llegué al segundo. El segundo era pues redactar 2 temas extraídos al azar y después pues asistir a la lectura pública. Nunca era la primera vez, y entonces pues yo lo comenté con mi preparador y dije, mira, al final he aprobado, o sea, me ha salido bien la redacción, me tocaron los recursos administrativos, me han salido muy bien, quiero ir a la lectura pública porque me han salido bien. O sea, estaba hablando que esto era en Granada y yo soy de Sevilla. Entonces, mi preparador, que en un principio pensaba que no iba a mejor tener todavía nivel para más o menos haber redactado un tema en consideración, cuando me oyó que le estaba diciendo, pues mira, que sí, que me ha salido bien y que quiero ir a leer y que quiero vivir esta experiencia, pues entonces él me dijo, pues mira, ven que te voy a dar unas cuantas nociones, porque claro, él todavía no nos preparaba para la lectura. Claro. Y eso es otra cosa muy importante que yo le he dicho a muchos opositores. A mí, mi preparador, y yo lo llevé a pie juntillas en mi mente como una bandera adelante, es que una buena lectura es un punto o punto y medio por encima de lo que tú puedes tener en una redacción de un escrito, desde luego. Un tema. Entonces, eso era lo que opinaba mi preparador, y como yo no había llegado todavía al punto con él de prepararnos la lectura, porque eso lo dejaba ya para finales, para más próximos a la convocatoria, pues el hombre como que se vino arriba y me dijo, pues vente mañana por la tarde tal, que te voy a decir 4 cosas para que tú... Bueno, pues esas 4 cosas yo las puse en práctica ahí a la hora de leer, y efectivamente yo creo que la nota me subió, la valoración que me pusieron en la lectura pública, pues quizás fue superior que si hubiesen leído meramente el desarrollo de mi tema. Pues esas nociones fueron fundamentales después también, y esa experiencia de la lectura pública fue fundamental cuando yo ya leí en el ayuntamiento en el que finalmente pues me quedé. De hecho, me vas a permitir que haga una especie de cuña publicitaria, porque la Academia AUDE, que ya sabes que es la que nos ayuda aquí en la Radio del Opositor y a la que estamos muy agradecidos, tiene un taller de lectura, precisamente de lectura ante el tribunal, porque es fundamental para los opositores, desde auxiliar administrativo hasta gestión del Estado, administración local, o sea que eso hay que contemplarlo. Nosotros somos, bueno, ya sabes que a nosotros nos encanta todo el tema de la voz y de la comunicación, y es que para quien está escuchando, para esos tribunales, estar escuchando uno tras de otro, pues yo creo que marca la diferencia lo que tú dices, marca la diferencia el que alguien lea y lea bien. Por supuesto. Y prepararse esa lectura no se la preparan muchas personas, que para mí fue un asombro cuando yo esperaba la hora del llamamiento para entrar a la lectura, oía a los que estaban allí esperando, igual que yo, y para mi asombro tremendo, pues no tenían
una preparación suficiente en ese sentido como para haber sido asesorados de que tenían que prepararse a la lectura. O sea, vamos a ver, cuando una prueba en una oposición el grupo que sea incluye redacción con lectura pública, son dos cosas separadas. Y Claro. yo me encontraba que había personas que decían, yo no me acuerdo ni de lo que escribí. Ya. Y eso yo es que no paraba de escucharlo. Y yo decía, madre mía, Dios, pero esto ¿cómo puede ser? Cuando realmente que son dos cosas totalmente distintas. Una vez que redactas el tema y te vas a tu casa, es que ahora entra la otra parte. ¿Me acuerdo? La otra parte de preparación, que es la lectura pública. Claro, sí que es fundamental. Y entonces, una vez que te habías preparado, ya que estabas en las tuyas, y ese momento en el que te dicen que has aprobado, ¿qué sentiste? Sí. Después de tanto esfuerzo. Sí, pues mira, fíjate qué coincidencia también, que resulta que yo había entrado a trabajar por una bolsa de trabajo en la que fue un tipo test en el que salían convocados una bolsa de empleo de sociedad administrativa en este ayuntamiento. Yo me presenté y por esa bolsa, pues me ofrecieron un contrato. Y estando yo trabajando con ese contrato, se convocaron esas plazas y por lo tanto me pilla el proceso de selección trabajando ahí, contratada temporalmente ahí en ese ayuntamiento. Sí. Entonces resulta que bueno, no se me olvidará la forma en la que me enteré. Más o menos sabía que podía salir ese día en concreto las notas y bueno, pues suena el teléfono de mi mesa y cuando cojo el teléfono de mi mesa, pues es una señora, una funcionaria de ese ayuntamiento que me decía, María José, que han salido las notas del tercer ejercicio, que era el que yo estaba ya esperando, que era el de informática. Sí. Y me entró, porque claro, yo cuando aprobé el primero, el primer ejercicio, entré directamente en el cupo de plazas, que eran 8 plazas. Sí. O sea, imagínate tú, eran 8 plazas. Entonces yo cuando aprobé el primero, que yo ahí me maté estudiando solo y sencillamente para sacar un 5 y poder mantenerme en la bolsa. Sí. O sea, yo decía, Dios mío, por favor, que saque un 5, necesito seguir en la bolsa. Sí. Bueno, pues cuando salieron las notas del primer examen, ¿de acuerdo?, que fue también redactado, me encuentro que no saqué un 5, saqué un 9. Y me quedé en el cupo. Sí, y entonces ahí directamente ya estaba en el cupo de las 8 plazas. Bueno, pues ya fue tremendo, ya directamente a prepararme segundo ahí, imagínate tú, levantándome súper temprano para ir a trabajar, llegando a casa a las 3:30 de la tarde, tremendo todo el día hasta las 2 o 2:30 de la madrugada que volví a dormirme estudiando. Claro. Pero es que, Dios mío, ya me había colocado en el cupo de plazas para el segundo ejercicio. Sí. Bueno, el segundo ejercicio vuelvo a probarlo, sigo en el cupo de plazas, que eran las 8. Sí. Entonces, cuando me presento al tercer examen, que era en la informática, pues ahí yo me lo jugaba todo. Claro. Porque, entonces, cuando yo esperaba con terror, porque quieras que no, en el fondo siempre, pues terminas, supongo que todos los opositores que finalmente aprueban, llega un momento en el que tú estás diciendo, ay, mira que esto parece que igual va a ser esta vez, que va a ser esta la vez en la que finalmente voy a aprobar el proceso de selección en el cupo de las plazas ofertadas. Entonces, cuando suena ese teléfono y es una señora que es funcionaria, que dice, María José, que han salido las notas del tercer, pues ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué? Que del medio que me entró, solté el teléfono en la mesa, no podía escucharla a ella. Ya. Era como que necesitaba yo ser la que accedía a la página web del ayuntamiento, mientras que yo en esas milésimas de segundo que cogía el ratón, que pinchaba aquí, que yo intentaba como un poco hacer un ejercicio mental rapidísimo de preparación para lo que vaya a venir, más que nada negativa, ¿no? Un poco ahí, pero de verdad, no sé, no pude, yo solté el teléfono con los nervios, no la quería escuchar, me daba miedo, Normal, no había mirado. Claro. Y bueno, ya, bueno, cuando vi que finalmente había logrado pasar el proceso de selección, había aprobado el tercer ejercicio y además me colocaba en la posición cuarta de las 8 plazas. Madre mía. Pues, imagínate. Madre mía. No sé, no paré de llorar, no sé qué, yo ya no me acuerdo el teléfono si siguió ahí descolgado y la señora, yo creo que sí, que vino
que vino a verme, Sí. la señora funcionaria, que claro, cuando me llamó a mí es que ella había visto la nota antes que yo, o sea, que ya Claro, se dio claro, cuenta claro. que la habían publicado y yo y diría, esta mujer ni se da cuenta que han salido ya. Y bueno, pues nada, ya a partir de ahí, pues lo normal, ¿no? Llamando a tu familia, a mi madre, Una y me alegría. emociono. ¡Oh! Y te emocionas al recordarlo. ¡Qué bonito! Claro, es que fue un momento que nosotros no hemos experimentado todavía, algún compañero sí, y entendemos que María José, pues al recordar a ese momento, que además le costó mucho, pues se emocione al recordar la llamada a su madre, Sí, imagino. sí, muchísimo. Eh, bueno, es que fue todo muy emotivo y fue alguna compañera llorando también y en fin, otra gente que tampoco, que no expresó tampoco mucha alegría, porque evidentemente cuando eso es también una cosa en la administración local, cuando apruebas una plaza en un ayuntamiento de un municipio que no es el tuyo, pues realmente Pica un verás, poco, ¿no? sí, porque Bueno, mira, la administración local, el ayuntamiento, por definición, que es la administración más cercana al ciudadano, eso es un mínimo básico de todo el que oposita a lo local, pues esa definición de que es la administración más cercana al ciudadano, en ese tenor literal se asume por muchas veces el propio empleado público que si es funcionario de su propio ayuntamiento, es decir, de su propio municipio, pues al final muchas veces piensan como que, bueno, como que las plazas tienen que quedarse en gente, en administrado del municipio, uy, cuando no, el no, empleo es empleo público, claro. exacto, exactamente, el empleo es empleo público y puede ser que haya personas de ese municipio que finalmente consigan la plaza o pueden venir funcionarios, personas de cualquier sitio que aprueben, pero generalmente sí, eso hay un escozor en ese sentido. De hecho, yo estuve trabajando en otro ayuntamiento y un compañero me decía, sí, María José, aquí cuando aprobó fulanita, que no vea lo que decían, tal, y eso era porque esta señora, esta mujer era de la capital y no era del pueblo. En Ya, fin, que ya. siempre son reacios un poco. La gente prefiere que las plazas se queden entre gente del pueblo, ¿no? Y entonces, ¿Pero te la pues llevaste sí, tú? pues me la llevo yo. Y además, lo más importante, y para mí y para mí es el más orgullo, lo más orgullo que yo tengo es que ahí queda que yo aprobé mi oposición después de pasar por opositar en los palacios, por ir a Granada, por ir, bueno, no sé, yo he hecho un recorrido Sí. en ese sentido que yo me iba presentando, digo, a ver cómo va esto, a ver cómo va lo otro, cada vez iba llegando un poco más lejos, en Granada, ay, pues mira, ya llegué al tercero, la informática, en fin, que no es algo que yo me quedé ahí pensando, bueno, me voy a presentar en Sevilla, que es donde yo me estoy preparando, voy a Ujú, esperar a esa. ujú. No, yo me fui haciendo esas carreras, como yo digo, para ver mis marcas y al final, pues nada, gracias a Dios, Y pues aprobé mi plaza en un municipio a 20 minutos de la localidad en la que yo resido y tuve esa suerte, ¿no? De esa María proximidad, José, ¿no? ¿en qué año fue? Sí, 2009. Sí, Vale, 2009. estamos Sí, pensando y queremos saber qué te parece que sí, como aprobaste hace relativamente tiempo ya como para poder explicarnos un montón de cosas de la administración local, cómo funciona, sí, sí, consideramos que sería interesante dejarlo aquí y sí. que invitarte a otra entrevista, si no te parece mala, que Oh, nos cuentes más, que nos cuentes más cosas. ¿Qué te parece? Dinos que pues sí. sí, yo encantada, bueno, tú has visto que a mí esto de hablar como que yo muchas veces después digo, ay Dios mío, que yo hablo muchísimo. Ay, Estamos encantados ay, y nos ha parecido una trayectoria como opositora muchas gracias. interesantísima que creemos que puede ayudar a muchísima gente, pero es que creemos que tu otra parte, Sí, es decir, la de ya funcionaria, creemos que sí, también puede ayudar muchísimo y por tanto, si no te parece mal, dejamos aquí para que la gente vaya escuchando cuál fue esa trayectoria que tuviste tú, cómo lo pasaste, que probablemente muchos se vean identificados y luego en otro sí. programa nos hablas de tu trabajo. Estupendo. Pues encantada, Blanca. Para mí ha sido, ya digo, un honor poder conoceros y sobre todo, pues hacer una de las cosas que más me gusta, que es dar ánimo, ¿no?, a aquellas personas que se encuentren, pues, como yo estuve, ¿no? Opositando, con mucho miedo, sacrificando mucho y bueno, sobre todo eso, ¿no? Porque yo en la recta final ya conseguí al final poder estar trabajando por bolsa, pero eso fue pasó mucho tiempo, ¿no? Desde que yo decidí
bueno, en 2002 fue cuando yo ahí por primera vez, digamos que tuve un contrato temporal en la administración estatal, en este caso, sí. y a raíz de ahí es cuando yo empecé a pensar en opositar, o sea, que fueron unos cuantos de años, sí. Hasta que finalmente logré aprobar las oposiciones, ¿no? Entonces es un mundo que es muy duro, sobre todo la espera de cuándo van a salir la convocatoria, porque eso sí que no depende todo de que apruebes o no, es cuándo salen las plazas. Es el tiempo que se está invirtiendo sin saber el retorno que vas a tener. Pues María José Daza, ella es funcionaria de carrera, auxiliar administrativa de la administración local y nos ha prometido que vuelve, así que no te decimos adiós, te decimos hasta luego. Muchísimas gracias, Blanca, un besazo para ti, para todo el equipo, muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por este punto de encuentro para todos los opositores y aquellos que van a seguir. Un saludo. Muchísimas gracias a ti, hasta pronto. Hasta pronto. Valoramos muchísimo esta media horita semanal que nos dedicas de tu tiempo libre, opositor, y por tanto, después de esta apasionante entrevista con María José, nos vamos directamente a la recomendación de lectura, como siempre ligada a nuestra entrevista y como casi siempre gratuita. En este caso, una revista científica que se centra en el ámbito local. Conocida como Reala, la revista de estudios de la Administración Local y Autonómica tiene una larguísima trayectoria, ya que empezó en 1942 con otro nombre, y ahora mismo la destacamos porque contiene un montón de artículos científicos que nos pueden ser muy útiles en estos momentos que no queremos estudiar, pero queremos leer cosas relacionadas, especialmente para aquellos que estéis opositando a la Administración Local o Autonómica. Es una revista semestral que sale en abril y en octubre y hemos querido destacar un artículo en concreto del número de octubre de 2020, es decir, del número 14. Se titula Repensar la acción pública local desde nuevos modelos de gestión administrativa. La autora es María Rosario Alonso Ibáñez, que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, y nos ha gustado porque su artículo presenta una visión holística del ámbito local que nos puede ayudar a comprender muchísimos aspectos del mismo, porque habla de la transformación de la acción pública local, sostenibilidad urbana, la sustantivación jurídica de un nuevo modelo de gestión local. También habla de las autoridades urbanas, del fortalecimiento de las capacidades institucionales o las propias limitaciones derivadas del régimen local. Todo ello en este momento en el que lo local tiene tantísima importancia, ¿no? Se está hablando últimamente de ese papel que se va difuminando del Estado en beneficio de lo local, en beneficio de lo inferior o de lo denominado como supra, que en este caso, en el caso de España, sería la Unión Europea. Así que nos aporta una visión de la que no se habla tanto, porque estamos muy acostumbrados a todos a mirar hacia la Unión Europea, hacia lo supra, pero no estamos tan acostumbrados a quedarnos en lo local y ver qué se está haciendo y concretamente en nuestro país. Por tanto, creemos que es una lectura que puede aportar muchísimo. Esperamos que os resulte interesante en general la revista Reala y para que tengáis un acceso a la misma la pondremos por nuestras redes. Muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre muchas gracias a Aude Oposiciones porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.